Sí, Karina, la Asamblea Constituyente es la herramienta, el vehículo que tiene la izquierda en Latinoamérica para perpetuarse en el poder. Buenas tardes, Karina. Hola, ¿cómo está, congresista? Bienvenida. Congresista, primera pregunta. ¿Va a haber algún momento, existe la posibilidad remotísima de que hayan consensos para el adelanto de elecciones, que más o menos es lo que se está pidiendo para salir de una crisis que no apacigua? Sí, bueno, el Congreso había alcanzado un consenso respecto a irnos a un adelanto de elecciones dentro de los plazos regulares electorales, lo cual nos llevaría a abril de 2024, y ese acuerdo obtuvo un amplio consenso de 93 votos. Sin embargo, luego de lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, en los cuales se dio marcha atrás respecto a este acuerdo, han generado, digamos, los problemas que estamos viendo hoy, que es que hemos vuelto a foja cero. No hay ningún consenso respecto a cuándo irnos a un proceso electoral. Hay quienes se empujan por irnos a un proceso electoral acelerado, adelantado este año, acortando los plazos electorales regulares, lo cual desde Avanza País nosotros creemos que no es lo más adecuado ni lo que va a generar mayor estabilidad para el país. Y eso definitivamente ha generado la situación que estamos, digamos, atravesando ahora, en la que no hay mayor consenso. Ya va a terminar esta legislatura esta semana y desde Avanza País nosotros nos ratificamos en que tiene que haber un adelanto de elecciones porque creemos que esta situación política es insostenible hasta el 2026. Sin embargo, eso no quiere decir que debamos irnos a un proceso electoral acelerando los plazos electorales, a un proceso electoral en medio de la convulsión social, porque creemos que eso va a terminar siendo más perjudicial para la estabilidad del país en el mediano y en el largo plazo. Lo han dicho Entonces, casi ¿es todos posible los... lograr consensos? Yo creo que sí es posible lograr consensos. Creo que luego de la decisión de Fuerza Popular de, digamos, deshacer el acuerdo que ya existía, esa probabilidad se reduce. Yo creo que tal vez los consensos no sean tan amplios. Muy probablemente alcancemos 66 votos y probablemente tengamos que irnos a un referéndum, lo cual es lejos de ser una situación óptima, porque creo que someter a referéndum la revocatoria de los mandatos presidenciales, la revocatoria de los mandatos parlamentarios, es una puerta que una vez abierta es muy difícil de cerrar y creo que amenaza seriamente la estabilidad democrática. Pero definitivamente creo que sí, espero podamos lograr los consensos para irnos a un proceso electoral ordenado en abril de 2024 y espero que este acuerdo pueda ser conseguido al inicio de la siguiente legislatura que empieza el 1 de marzo. Muy bien, pero ¿usted cree que este consenso para las elecciones en abril del 2024 se podrá lograr a pesar de esta izquierda que sigue levantando la bandera de la Asamblea Constituyente? Porque yo he entrevistado a varios, ya perdió su proyecto de ley, es decir, no alcanzó los votos, ya se desechó, pero siguen diciendo que tiene que venir el próximo proyecto de ley de adelanto de elecciones con Asamblea Constituyente. Trato de hacerles entender de que no se puede, que es inconstitucional, pero siguen en lo mismo. ¿Se puede alcanzar algún consenso sin sus votos o más bien es el escenario que usted nos plantea de 66 más referéndum? Porque ya los votos de la izquierda están perdidos por la bendita Asamblea Constituyente. Así es, y a eso me refería con que luego de la decisión de Fuerza Popular de deshacer el acuerdo que ya existía de irnos a un adelanto electoral abril de 2024, la probabilidad de conseguir un consenso tan amplio como el que conseguimos en esa primera votación se reduce considerablemente y creo que ahora el adelanto de elecciones que lleguemos a aprobar muy probablemente lo consigamos únicamente con 66 votos, lo cual nos va a obligar a someter a referéndum la ratificación de ese adelanto, que como es una reforma constitucional, tiene que ser ratificada ya sea con dos votaciones de 87 en dos legislaturas o con una votación de 66 y un referéndum. Entonces creo que en el contexto y en la situación en la que estamos, lo más probable es que nos tengamos que ir a un referéndum, lo cual nuevamente repito, no es una decisión que debamos tomar tan a la ligera y creo que como congresistas tenemos la responsabilidad de advertir respecto a los peligros que esto podría generar nuevamente.
llevar a una consulta a través de un referéndum la revocatoria de los mandatos, porque de eso se trata, la revocatoria del mandato presidencial y la revocatoria del mandato parlamentario, es, digamos, una figura bastante discutible a nivel constitucional y que además nos podría condenar a vivir más tiempo en estos ciclos populistas en los cuales nos venimos encontrando hace ya varios años, porque nuevamente, si nosotros podemos someter a referéndum cuánto va a durar un mandato, eso significa que en el futuro ya no va a haber ninguna predictibilidad respecto a cuánto va a durar un mandato. Es decir, los quinquenios ya no van a ser quinquenios, pueden durar 1, 2, 3 años en función a si en el Congreso hay 66 votos y se lleva la revocatoria del mandato a referéndum. Y eso creo que nos puede hundir aún más en el populismo, creo que podría convertir al país en absolutamente ingobernable si ni siquiera hay predictibilidad respecto a cuánto va a durar un periodo. Creo que digamos, la gobernabilidad del país se ve amenazada. Y es por eso que desde Avanza País nosotros le hemos exigido al presidente de la comisión que en el marco de los debates que se están llevando a cabo dentro de la comisión se evalúe en un futuro poner ciertos candados para que la revocatoria de los mandatos presidenciales y parlamentarios vía referéndum no se convierta en el pan de todos los días en el Perú. Muy bien, hasta este momento sí se puede, no hay estos candados y tendrían que haber reformas constitucionales. Yo le quería preguntar también, usted me ha dicho varias veces que Fuerza Popular ha hecho pues este juego que le salió todo mal, ¿no? Pero en política no hay juegos, hay cálculos. ¿Qué es lo que han calculado? ¿Por qué lo hicieron? ¿Tiene usted alguna hipótesis? Bueno, yo creo que podríamos especular, creo que más bien serían ellos los más indicados para responder respecto a cuáles han sido sus motivaciones, pero más allá de las motivaciones, yo creo que lo que ha ocurrido es que ellos han visto la situación de convulsión social, las protestas que en su gran mayoría han sido violentas y han decidido ceder frente a esta protesta, que en su gran mayoría nuevamente ha sido violenta, lo cual desde Avanza País nosotros hemos manifestado nuestro desacuerdo, porque en una democracia existen canales institucionales para poder influir en las políticas públicas, para poder influir en las decisiones políticas que toman nuestras autoridades. Creo que el derecho a la protesta es un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución, pero esto es un derecho que, digamos, protege la protesta pacífica, no protege la comisión de delitos para conseguir objetivos políticos. Y desde nuestro punto de vista, ceder frente al bloqueo de carreteras, ceder frente a la toma de aeropuertos, ceder frente a la destrucción de la propiedad pública y privada, eso en el fondo implica decirle al país entero que si uno comete estos actos que son delictivos, entonces va a obtener los objetivos políticos que persigue, y eso es nefasto para un sistema democrático. Por lo tanto, creemos que ha sido un error el cálculo que ha hecho Fuerza Popular. Muy bien. Ahora, si ustedes, o los cálculos que ustedes están haciendo también de que no se van a conseguir los 87 votos, sino los 66 más referéndum, allí con el referéndum van a querer la gente de izquierda que insiste en la Asamblea Constituyente que se le pregunte, ¿no? Quieren ahora hacer una encuesta casi vía referéndum si las personas quieren Asamblea Constituyente. Se puede, y lo que me llama la atención es que nadie ha presentado nunca jamás en este Congreso: estos son los cambios que quiero, esta es la conformación de la Asamblea Constituyente que yo quiero, así es como me imagino la Asamblea Constituyente, porque quieren un voto de fe. Y aquí nadie puede dar un voto de fe a ninguna persona, y menos a los políticos. Sí, Karina, la Asamblea Constituyente es la herramienta, el vehículo que tiene la izquierda en Latinoamérica para perpetuarse en el poder, y eso lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua y lo hemos visto en otros países que se han convertido en parte de esta franquicia que se conoce como el socialismo del siglo XXI, y es por eso que la izquierda insiste en esta idea de la Asamblea Constituyente sin decirnos exactamente para qué la quieren, qué cambios quieren hacer, cómo va a estar compuesta, porque en el fondo lo que quieren es utilizarla para perpetuarse en el poder, como ha sucedido nuevamente en otros países de Latinoamérica. Y la Asamblea Constituyente en sí misma es un quiebre del orden constitucional que tenemos. Es un organismo con poder absoluto que va a decidir respecto
respecto a cuál va a ser el nuevo orden constitucional, lo cual significa que va a decidir respecto a cuáles van a ser los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y eso es algo peligrosísimo en una democracia. La democracia no es solamente ir a votar, no es solamente ir a acudir a las urnas. La democracia implica respetar principios como la separación de poderes, la limitación del poder político, es decir, que nuestras autoridades no pueden tener poder político absoluto, sino que tienen que ejercerlo dentro de ciertos límites que están contemplados en la Constitución. Entonces, la izquierda evidentemente va a insistir con su asamblea constituyente. Hemos escuchado a algunos congresistas de Perú Libre decir que ya no van a condicionar el adelanto de elecciones a la asamblea constituyente, pero luego vemos a Vladimir Cerrón señalar que ellos van a insistir, tal vez no en conformar una asamblea constituyente, pero sí en hacer la consulta a la ciudadanía, lo cual también es una pregunta que no está contemplada en nuestro orden constitucional y que además es una pregunta que uno digamos, no puede hacer. Uno no puede hacer una pregunta respecto a nada. Nosotros no vamos a consultarle a la ciudadanía respecto a una reforma concreta, que es lo que corresponde y lo que sí está contemplado en nuestro ordenamiento. Uno puede someter a referéndum reformas constitucionales concretas que proponen un texto determinado que se somete a consulta por parte de la ciudadanía y la ciudadanía, leyendo la propuesta, puede decidir si quiere la reforma o si no quiere la reforma. Pero uno no puede hacer una pregunta vacía, una pregunta al aire. ¿Quiere cambio de constitución? Sí, no, sin hacer ninguna propuesta concreta de por medio. Eso es algo peligrosísimo. Entonces, nuevamente, nosotros desde Avanza País hemos sido clarísimos en que nosotros no vamos a transar con la idea de la Asamblea Constituyente porque es un peligro para el Estado de Derecho y en el fondo implica el fin de la democracia representativa en el Perú. Muy bien, en este momento, ¿en qué está precisamente el tema del adelanto de elecciones? Me parece que está durmiendo tranquilamente, mientras que en el país están exigiendo soluciones, ¿no? Que ha dado plazo precisamente para que se hagan investigaciones, como que el bloque magisterial buscó colocar a 59 allegados como cuota de poder en la época de Castillo, también los viajes exagerados de los congresistas al exterior y estos que se han ido a su tierra en Año Nuevo, ¿no? En Año Nuevo se van a su tierra, pero que el pasaje no lo compran de su plata, acá Cajamarca nada más o cerquita, y lo tiene que pagar el Congreso de la República. Ya se pasan, ¿no? Porque ganan su sueldo como para comprar un pasaje de $30, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar, en este momento no hay nada, no tenemos ningún proyecto de ley de adelanto de elecciones, estamos en cero. En este momento estamos en cero, porque el adelanto de elecciones no llegó a la votación requerida una vez que Fuerza Popular plantea reconsiderar y deshacer el acuerdo ya tomado, con lo cual el tema ha quedado archivado. Sin embargo, hemos visto que la presidenta Dina Boluarte presentó un proyecto que planteaba el adelanto a octubre del 2023 y desde Avanza País nosotros también hemos vuelto a presentar un proyecto planteando el adelanto nuevamente a abril del 2024. Entonces, para que el Congreso de la República pueda volver a tocar un tema que ya ha sido archivado por el Pleno, necesita 66 votos, la mitad más uno del número legal de congresistas. Entonces, lo que tendría que suceder es que se tiene que ampliar la agenda para que este tema pueda ser visto en el pleno del Congreso, para poder verlo en el mismo periodo anual de sesiones. Entonces, desde mi punto de vista, lo que debería suceder es que iniciando el primer día de la siguiente legislatura, podríamos nuevamente reevaluar el tema para reiniciar este debate y tratar de lograr un consenso. No puede ser en esta legislatura. Exitosa. No, si no tiene que ser ya en la próxima. Bueno, es que en esta legislatura en realidad queda una semana. Y el reglamento del Congreso contempla, digamos, este impedimento, ¿no? Un tema que ya se ha archivado por el Pleno no puede volver a ser visto durante el mismo periodo anual de sesiones. El motivo por el cual existe, digamos, esta figura en el reglamento es para no estar eternamente discutiendo temas que no alcanzan consenso en el Pleno y que a pesar de ello son vueltos a poner en agenda y vueltos a poner en agenda, porque eso evidentemente no nos lleva a ningún lado y el desgaste, de hecho, es contraproducente porque impide aún más conseguir un consenso. Entonces, yo creo
que lo más prudente, lo más razonable, a efectos de poder conseguir un consenso próximamente, es esperar a la siguiente legislatura y no insistir con ver un tema en esta legislatura, porque creo que nuevamente no vamos a lograr el consenso que no tuvimos hace una semana, ¿no? Yo no Claro. veo qué es exactamente lo que habría cambiado para insistir en ver un tema nuevamente con días de diferencia. Claro, no hay coincidencias, está clarísimo, hay posiciones irreconciliables y es perder el tiempo. Pero lo que no es perder el tiempo es que se haga trabajo político. Usted ve que se está haciendo trabajo político para llegar apenas empiece la próxima legislatura, que ya se llegue con un proyecto, al menos con los 66 votos, o ya que se llegue, Dios quiera, con 87. Bueno, por lo que nosotros hemos podido conversar dentro de las bancadas, digamos, que formamos parte del bloque opositor al gobierno de Pedro Castillo, es decir, Renovación, APP, incluso Acción Popular, Fuerza Popular, el consenso inicial era abril del 2024. Entiendo yo que el consenso dentro de algunas de estas bancadas sigue siendo ese, pero nuevamente, digamos, Fuerza Popular es quien tiene la responsabilidad al presidir la Comisión de Constitución de plantear una propuesta que realmente logre el consenso que se necesita para ser aprobada, en lugar de hacer lo que han venido haciendo, que es, digamos, plantear cosas sorpresivamente de manera intempestiva en el Pleno, sin haber conversado previamente y sin tratar de lograr consenso. Muy bien, entonces, ¿ustedes creen que se va a plantear, es decir, lo que debería pasar en el escenario ideal es Fuerza Popular, o ustedes pueden llegar con su proyecto y decir, acá está mi proyecto, aquí están las firmas y aquí ya pónganlo en el Pleno? No, en realidad el Pleno lo único que puede hacer es autorizar si el tema se puede ver de nuevo o no se puede ver de nuevo. Si autoriza verlo de nuevo, el proyecto de ley que ha presentado la señora Boluarte y el proyecto de ley que hemos presentado desde Avanza País tendrían que ir a la Comisión de Constitución para ser debatidos, porque las reformas constitucionales y el adelanto de elecciones es una reforma constitucional, no pueden ser debatidas en el Pleno sin que exista un debate en Constitución. Tiene que haber un dictamen. Entonces, el Pleno autoriza que el proyecto de ley vuelva a seguir todo el procedimiento, es decir, que pueda ser debatido, dictaminado en la Comisión de Constitución y luego debatido nuevamente en el Pleno pero y a votado. lo que yo me refería era, hay dos proyectos, hay una serie de bancadas de derecha que más o menos se están entendiendo, ¿no? Hasta donde pareciera. Sí. Entonces, ya entre ustedes, ¿ya tomaron una decisión cuál de los dos va para que empiece la próxima legislatura y digan, este es el que vamos a apoyar? ¿Este es el del gobierno o el de la señorita Tudela? Bueno, creo que el consenso dentro de las bancadas que hemos formado parte de la oposición es que si hay un adelanto de elecciones, este tiene que llevarse a cabo dentro de los plazos electorales regulares, lo cual nos lleva a abril del 2024. Sin embargo, digamos, nuevamente, quien preside la Comisión de Constitución es el congresista Hernando Guerra, y no sabemos si es que él va a, digamos, tomar en cuenta esta posición de consenso a la hora de dictaminar los proyectos. Esperamos que sí, creemos que es lo más razonable, lo más sensato que eso ocurra, porque nuevamente, yo creo que el adelanto de elecciones es una necesidad, dado que tenemos una situación que es políticamente insostenible. Y creo que fue evidente que iba a ser políticamente insostenible desde el momento en que Pedro Castillo gana la elección. Porque ganó la elección un proyecto político que era explícitamente antidemocrático, explícitamente totalitario, explícitamente contrario a la institucionalidad democrática. Entonces, desde ese momento ya estaba claro que esa situación no iba a llegar al 2026. Sin embargo, creo que el adelanto de elecciones en sí mismo no representa una solución a la crisis política que estamos viviendo, que tiene, digamos, motivos, causas bastante más profundas que simplemente el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Y por eso es que desde Avanza País nosotros hemos insistido también en la necesidad de poder ir aprobando reformas. Y por eso creemos que lo más razonable también es que sea en abril de 2024, porque eso nos permite, en paralelo,
poder debatir y aprobar ciertas reformas constitucionales y electorales que creemos son necesarias para poder empezar a ver un cambio, ¿no? Porque si nosotros simplemente tenemos un proceso electoral con los mismos actores que participaron en la elección pasada, sin aprobar ningún cambio a nivel electoral, ningún cambio a nivel constitucional, yo no veo por qué tendríamos que esperar resultados muy distintos a los que obtuvimos en la última elección. No podemos esperar hacer siempre lo mismo y obtener resultados distintos. Entonces, a nosotros se nos ha acusado de condicionar el adelanto a las reformas, de que estamos insistiendo en un capricho, que son las reformas políticas, pero creo que es importante entender que no son un capricho, son una necesidad si es que queremos empezar a construir un país con instituciones más sólidas, con instituciones más representativas, y empezar a ver resultados distintos en el mediano y en el largo plazo, ¿no? No existen las varitas mágicas, no existen las fórmulas mágicas. Si queremos un país con una democracia más representativa y más sólida, tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos como Congreso hoy y por lo menos aprobar algunas reformas, una agenda mínima de reformas, que nuevamente es posible porque de llegar a 66 votos pueden ser ratificadas vía referéndum. Muy bien. Entonces, sí. Bueno, entonces, para terminar, yo le estaba comentando que hay una lista, ¿no?, de todos los viajes que han hecho algunos de los congresistas, ¿no? Hay 31 viajes al exterior en los últimos 7 meses y estoy viendo para qué, ¿no? Cuáles son los eventos. Y de verdad que los eventos diera la impresión que son importantes. Pueden ser muy importantes, pero ¿qué es lo que han hecho, no? Es lo que yo me preguntaría, ¿qué es lo que han traído para nosotros? Pero me llama la atención algo, ¿no? El congresista Muñante y el congresista Jáuregui participaron en un evento político que se llama En el marco del Encuentro Internacional de Legisladores por la Familia, la Vida y las Libertades. Eso, digamos, la fe y yo soy católica, pero tus creencias también son parte del trabajo político que tiene que hacer un congresista. ¿Qué le parece a usted? Por favor, respóndame después de la pausa. Bienvenidos, estamos conversando con la congresista Adriana Tudela y yo le había dejado una pregunta, pero antes que me conteste, les quería compartir más, ¿no? Estaba leyendo aquí los viajecitos. Américo Gonza de Perú Libre se ha ido a Suiza a conformaba la delegación peruana en participación del diálogo constructivo ante el 4º ciclo del examen periódico universal de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, mire ustedes, ¿no? Elizabeth Taipe, Perú Libre, también se ha ido a Egipto para el cambio climático, Naciones Unidas de nuevo, Naciones Unidas. Ellos no son antiimperialistas y todo esto no los entiendo. Isabel Cortés, ¿a dónde se ha ido? Se ha ido a Francia. ¿Para qué evento? Evento del OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Yo pensaba que ahí yo no me atrevería a ir, no entiendo nada. Con la justa sumo. Muy bien, miren. Así, y así va cualquiera. O sea que no van los más duchos en el asunto. Y yo le había preguntado sobre Muñante y Jáuregui, que se habían ido a un evento que tiene que ver con la vida, la familia y las libertades, y precisamente porque ellos son pro familia, ¿no? Entonces, yo le decía, yo soy católica, pero eso entre sus convicciones religiosas y la política, ¿no deberían estar en cuerdas un poco separadas o no necesariamente? No, yo discrepo ahí, Karina. Yo creo que yo, por ejemplo, también tengo una postura pro vida y eso, digamos, no lo fundamento en creencias religiosas, ¿no? Y creo que la representación que tienen los congresistas es una representación esencialmente política. Exitosa. Y las posturas que tienen congresistas como el congresista Muñante o la congresista Guayo reflejan las posturas que tiene también un sector de la población al cual ellos representan. Y si ellos acuden a una cumbre en la cual se van a discutir estos temas, que de hecho son temas de política pública, temas que tienen impacto en cómo se legisla en los distintos países,
Creo que eso sí forma parte del rol de representación política que tienen los congresistas, y lo mismo con los congresistas que han asistido a cumbres respecto al cambio climático y a otros temas que son temas de discusión de política pública y de regulación a nivel internacional. Más allá de que creo que evidentemente, como tú lo has señalado, hay congresistas que dicen no creer en la integración internacional del país y no creer en la integración económica del país, sin embargo asisten a estas cumbres. Creo que hay una incoherencia ahí, pero sí tengo que ser clara en señalar que la representación de los congresistas es política, y creo que sí es válido que los congresistas viajen a estas cumbres en las cuales se discuten temas que son relevantes para la política pública nacional. Lo que sí creo que es inaceptable es que un congresista utilice un pasaje pagado por el Congreso de la República para hacer un viaje que no está relacionado a su función congresal, a su función de representación política, que lamentablemente es lo que ha sucedido y hemos podido conocer todos con las denuncias periodísticas que han salido este domingo. Creo que eso es inaceptable, eso tiene que ser investigado dentro del Congreso, tiene que ser sancionado de ser el caso, pero creo que los congresistas pueden ejercer una función política asistiendo a cumbres internacionales en las cuales se están discutiendo temas que son relevantes para la política nacional también. Muy bien, sí, me llamaba la atención, ¿no? Porque la sede de la ONU en Nueva York, ¿no? Y no sé, el centro del imperialismo, y Américo Onza ahí bien sentadote, y de Perú Libre, Elizabeth Exitosa. Taipe, también de Perú Libre, con el cambio climático, una conferencia organizada por la ONU. Y me llama la atención, sí, Isabel Cortés con la OCDE. Es una conferencia bien especializada en términos económicos. Hemos tratado nosotros de entrar y no podemos, pues, y ahora estaremos peor. ¿Por qué no se mandan a nuestros mejores cuadros, digamos, en términos económicos, ¿no? Porque de repente la congresista Chabelita sabe de temas sindicales, ¿no? Porque si a mí me invitan para temas económicos a la OCDE, yo voy a decir, no, manda mejor a un periodista especializado en economía, porque yo ahí voy a estar, voy a estar mal, voy a estar desubicada. No se hace ese descarte, no se manda el mejor, o son invitaciones que vaya ella. Yo entiendo, esas invitaciones usualmente se hacen a congresistas individualmente considerados, es decir, probablemente la congresista Cortés ha recibido una invitación directamente para asistir a esa cumbre, y creo que todos los congresistas somos igualmente congresistas, es decir, no se puede hacer una discriminación en función a, digamos, si es que uno considera que esta persona debería ir o no ir. Eso depende del criterio de cada congresista y depende de la organización del evento que está haciendo la invitación. Pero nosotros, dentro del Congreso de la República, no podemos discriminar entre congresistas, ¿no? Si un congresista recibe una invitación, nosotros no tenemos, digamos, no deberíamos poder decirle, no me parece que tú asistas a esta cumbre, a esta reunión, creo que tiene que ser el otro congresista. Finalmente, quien ha recibido la invitación es quien tiene, digamos, la decisión de asistir o no, y creo que no sería lo óptimo empezar a hacer ese tipo de diferenciaciones entre congresistas.